Queridos hermanos, y la palabra queridos no es una frase de cajón. ¿Cuánto se extraña a las personas cuando se les tiene lejos? Y es en este momento donde realmente sentimos ese afecto que Dios crea entre todos nosotros y que ha creado durante estos últimos 15 años a través de este propósito de su corazón que nosotros llamamos NED Global, pero que ha ido más allá de pensar en una alianza estratégica para hacer la obra misionera. Es que hemos sido todavía más amigos, es que hemos sido todavía más hermanos, es que hemos aprendido a convivir los unos con los otros. De verdad que extrañamos muchísimo ese tiempo de fiesta, ¿os acordáis? Ese tiempo de fiesta que tenemos cada año y que gracias a Dios podemos continuar aunque sea por estos medios. Quiero que te sientas complacido y agradecido con Dios. Desde cualquier lugar del territorio peruano donde tú estés, de que nosotros podamos estar aquí y aunque sea en esta virtualidad, podamos estar juntos y podamos seguir honrando el nombre del Señor juntos y podamos decir que a pesar de las circunstancias, nosotros seguimos adelante con el propósito que Dios nos ha encomendado, que es este propósito de la misión, este propósito que llena el corazón de Dios. Así que siéntete muy agradecido. No importa que lo tengamos que hacer de esta manera, nosotros vamos a continuar y luego vamos a ver los frutos de lo que Dios está haciendo aún en medio de tiempos tan complicados como el tiempo de la pandemia. Vamos a ir a la Escritura, porque es alrededor de la presencia de Dios, pero también de su revelación, que nosotros nos sentamos para poder entender qué es el camino por donde Dios está llevándonos, por donde Él quiere llevarnos. Quiero que vengas conmigo a la Escritura, por favor. Vamos, todos, no importa dónde estés ni en qué dispositivo estés conectado con nosotros, pero quiero que vayas conmigo a la Escritura. Si la tienes en papel, puedes abrirla. Si la tienes digital, enciéndela. Enciende la Biblia, el nuevo término pospandemia. Enciende la Biblia. Ve conmigo a Hechos capítulo 17 al versículo 16. Hechos 17, 16. Y leamos juntos, por favor, este pasaje. Dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos que disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Qué pasaje tan interesante para iniciar nosotros este peregrinaje en este congreso misionero de NED Global. Tengo que hablar desde la perspectiva de Europa, pero estoy seguro que muchas de estas cosas tocarán nuestro sentido para no solo Europa, sino para nuestra misión en los próximos meses y años.
quiero mostraros algunas cosas, lógicamente a grandes rasgos, de lo que está pasando en Europa. Europa, como el resto del mundo, no estaba preparada para la pandemia del COVID-19. Europa no estaba preparada. Esto es un acontecimiento. ¿Cómo vas a decir tú que los países del primer mundo no estaban preparados? No estábamos preparados. Las naciones ricas y poderosas del mundo estaban preparadas. Escúchame, estábamos preparados para la Tercera Guerra Mundial, estábamos preparados para la guerra del comercio, para la guerra del Internet, estábamos preparados para una catástrofe global, estábamos preparados, te puedo decir, estábamos preparados para que apareciera Godzilla, King Kong, para que aparecieran los marcianos, estábamos preparados para lo que tú quieras. Pero no estábamos preparados para que un virus microscópico nos dejara encerrados a todos en la casa. Increíble. A veces dicen sabiduría divina, ciencia de locos. Sí, porque suena de locos, porque esta sabiduría divina que se muestra de maneras tan raras como que dejarnos encerrados en casa, pues nadie estaba preparado para esto. Estábamos preparados para la Tercera Guerra Mundial, pero no para que nos encerraran en casa como niños pequeños. ¿A que sí? Nos hemos sentido un poco así el año pasado y parte de este año, como niños pequeños, sin saber qué hacer, sin saber dónde ir. Pues eso también se ha sentido muy fuerte aquí y para mí esto es asombroso. Es una sabiduría que posiblemente nunca lleguemos a entender. ¿Qué ha ocurrido con esto? Esto ha traído varias cosas que están sucediendo en el europeo promedio. Y déjame nombrarte algunas tres. En primer lugar, el europeo está cansado del distanciamiento social y de la soledad. Sí. Yo sé que también me vas a decir, no puede ser, que los europeos estén cansados del distanciamiento social. Si el europeo promedio no quiere hablar con nadie. Sí, pero esto es lo que ha ocurrido. Una cosa es cuando tú no quieres hablar con nadie por voluntad propia. Y otra es cuando te obligan. Y cuando nos obligan, entonces sentimos que este proceso de obligación nos impulsa a romper las barreras, pero están cansados del distanciamiento y están cansados de la soledad. En segundo lugar, se está preguntando, el europeo promedio, se está preguntando profundamente de qué sirve realmente el dinero si no se puede gastar. Cuidado, yo creo que esto es un mensaje para todos. ¿Qué se hace con el dinero si no se puede gastar? Fíjate, porque el problema no es que no tengas dinero. El problema es que encerrado en tu casa no puedes hacer mucho con él. Bueno, yo te digo qué puedes hacer con él y qué hicieron muchos aquí. Comprar papel higiénico. ¿Os acordáis? Pues aquí nos hemos quedado sin papel higiénico los primeros 15 días de la pandemia, ya no había papel higiénico, porque todo el mundo en una locura, en un arrebato social por las redes, salieron a comprar papel higiénico. Ahora, quiero que te preguntes una cosa. ¿Qué hicieron con el papel higiénico? Todavía no lo sabemos. No sabemos qué hicieron con el papel higiénico, porque al final nadie supo por qué compró cientos y cientos de rollos de papel higiénico. Quiero que vayáis tomando nota de estas cosas, porque todo esto es una locura. En lo único que se podía gastar el dinero, la gente más adinerada, posiblemente era en comprar papel higiénico. ¡Qué lecciones! No olvidéis, sabiduría divina, ciencia de locos, porque esto es una locura total. En tercer lugar, muchos en Europa se están preguntando quién maneja los hilos de toda esta historia, o sea, ¿quién está detrás? Hay muchos que dicen que esto es una conspiración mundial, como lo piensan gente en todas las naciones. Otros dicen, bueno, esto fue una coincidencia fortuita.
Esto se dio porque había una coincidencia, pero esto es algo fortuito. Algunos en Europa sí se preguntan si esto es algo trascendente, si esto viene más allá del entendimiento humano. Cualquiera sea la pregunta que se están haciendo, lo importante es que se ha abierto una pregunta. Por favor, no olvides estas cosas porque luego es que nos vamos a meter en el texto para pensar en él. Se han abierto preguntas. La pandemia ha abierto una infinidad de preguntas. Posiblemente muchas de ellas no tenemos las respuestas, pero lo interesante es que sí se han abierto muchas preguntas. El texto que hemos leído dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque nos estás hablando de cosas raras, de dioses raros. Fijaros que en Atenas, en la Atenas de Pablo, habían muchas preguntas. A veces el texto de Hechos 17 me sabe a mí que nosotros lo leemos desde un proceso acusativo. Nosotros tenemos la tendencia de leerlo desde la perspectiva oscura. No sé por qué. Pero aquí hay unas cosas que para mí son muy interesantes que estaban ocurriendo en Atenas y que siguen ocurriendo en Atenas, en la Atenas del siglo XXI. Aquí estamos pensando que cuando Pablo está predicándoles allí, ellos dicen, has traído a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber más. Fijaros, queremos saber más. ¿De dónde provenía esto? No lo sé, si de una mala motivación, no lo sé si de una motivación religiosa, no lo sé si de una motivación secularista, ateísta, no lo sé. Lo que sé es que en Atenas es muy claro que Pablo presencia un gran interrogante en la civilización, en la humanidad, en el conocimiento. Y posiblemente eso también es lo que esté ocurriendo en medio de toda Europa. Yo sé que vosotros estáis viendo los telediarios y leyendo la prensa y dándoos cuenta lo que está pasando en muchos lugares de Europa. Se han abierto muchos interrogantes. En muchos lugares de Europa estamos teniendo grandes manifestaciones en contra del manejo político que se le ha dado a la pandemia. Estamos teniendo también grandes grupos de negacionistas. Estamos teniendo mucha gente que quiere recibir respuestas a sus preguntas. Volvamos al texto. Una cosa que nosotros podemos decir de Hechos 17 es que allí habían muchas preguntas. Entrar a entender cuáles son las motivaciones de estas preguntas, esto nos llevaría muchísimo más tiempo. Pero lo que tenemos que rescatar de lo que la Biblia nos revela es que Pablo, en medio de una ciudad como Atenas, la ciudad del conocimiento, la ciudad de la ilustración, la ciudad que se jactaba de saberlo todo y de conocerlo todo, ahora tiene una pregunta. Escúchame, los que más saben ahora tienen preguntas. Si los que más saben, que son los que viven en Atenas, tienen preguntas, pues dime tú el resto del imperio en qué quedaba. Sí, los países del primer mundo ahora tienen muchas preguntas y pocas respuestas. Todo eso es también lo que yo entiendo y con algunos otros colegas entendemos que nos está confirmando lo que está sucediendo en Europa. Han habido interesantes investigaciones durante el año 2020 de lo que ha ocurrido con la pandemia y de lo que está ocurriendo todavía. Y déjame decirte que en medio de lo que yo estoy estudiando que está ocurriendo en Europa, yo encuentro que aquí hay un movimiento de Dios. Permitidme decirlo así. Vosotros me conocéis muy bien.
Y cuando yo digo cosas así, hasta yo tiemblo. Pero yo creo que en medio de todo esto hay un movimiento de Dios. Dios en medio del proceso se está moviendo. Y en Europa hay un movimiento interesante. Hay una última investigación que acaba de salir hace un par de semanas de un querido hermano que trabaja con nosotros, que se llama Jim Memory. Ha trabajado una investigación durante todo este proceso, presentándonos una muy, muy buena investigación sobre lo que está pasando en Europa. Y una de las cosas que Jim menciona en su investigación es que han encontrado que en Europa en este momento hay un proceso de secularización y dessecularización. Gracias por ayudarme y ponerlo allí en la pantalla porque estas palabras son raras. Sí, está ocurriendo al mismo tiempo un proceso de secularización. Nos secularizamos. La secularización es un proceso de alejar la fe del entorno público, de alejar la fe de la vida pública, de decir no queremos tener nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser, dicen, neutros. Entonces la secularización es sacar a Dios de la vida pública. Pero la investigación está arrojando resultados y diciéndonos que están ocurriendo dos cosas al mismo tiempo. Hay secularización, pero también está ocurriendo un proceso de desecularización en Europa. Esto es increíble. ¿Cómo puede ser? Siempre hemos escuchado que Europa es totalmente secular, que es atea, que es gnóstica, que es... Sí, esto sigue presente, pero debemos entender que la secularización ha ocurrido mucho más en el espacio público, en el rechazo a la iglesia institucionalizada y en el pensamiento en que se puede vivir una vida sin Dios. Espero que pueda explicarme suficientemente. Este proceso de secularización que ha venido en Europa durante tanto tiempo es un proceso de secularización muy público. Es un proceso de secularización muy institucionalizado, muy de la institución. La gente en la plaza pública, en el ámbito público, está diciendo no queremos nada con Dios. Pero las estadísticas ilustran que en Europa puede llegar a estar ocurriendo en este momento una paradoja, y una paradoja muy grande. En muchos países europeos la Iglesia ha perdido su papel dominante, eso es verdad, en la esfera pública. Y sin embargo, muchos europeos se muestran renuentes, o sea, no quieren abandonar el cristianismo completamente. Se muestran renuentes a abandonar el cristianismo definitivamente. Incluso cuando las medidas tradicionales de identidad religiosa y compromiso disminuyen. Por favor, tomad nota de eso. Las medidas tradicionales de identidad, de identificarse con una religión y de comprometerse disminuyen. Pero la creencia en Dios y la oración son otra cosa. En esta investigación específicamente, dicen que entrevistaron a 1,000 personas de diferentes lugares de Europa y les preguntaron, ¿son creyentes? La respuesta, no. Pero otra pregunta, ¿alguna vez o en algún momento del día ora? ¿Usted ora? La respuesta, 81% de las personas dijeron, sí, elevamos una oración. Espérate, usted me está diciendo que usted no es creyente. Sí, pero usted me está diciendo que usted eleva una oración una vez al día. Sí, este es ese proceso
que se está encontrando, que está ocurriendo en Europa. La secularización es un proceso que se está llevando a cabo de una manera muy fuerte en la vida pública, en las instituciones, en la plaza pública, cuando tú estás en público. Esto es lo que sucede con el posmodernismo. Lo que sucede con el posmodernismo es que cualquier tendencia luego se convierte ya no en una tendencia, sino que es abrazada por toda la sociedad. Esto fue lo que nos pasó con el papel higiénico. Nunca nadie supo por qué salir a comprar papel higiénico cuando vino la crisis de la pandemia, pero todos salieron corriendo a comprar papel higiénico y desocuparon las estanterías y nos quedamos sin papel higiénico. ¿Quién entendía por qué tenía que comprarlo? Narices, decimos nosotros en España. Nadie lo entendió, pero todos salieron corriendo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo, una de las fortalezas que tiene, y por eso las redes sociales son uno de estos bastiones que también tiene el posmodernismo, es que cualquier pensamiento que se convierte en tendencia luego es abrazado por la mayoría como una verdad absoluta. Es para mí muy interesante que nosotros hablemos con los europeos y los europeos nos digan que no son creyentes, pero que elevan una oración al día. Querido hermano, tú que me estás escuchando, cuidado. Los que dicen que no son creyentes oran todos los días. ¿Y tú? Espero que estés mejor que los que dicen que no son creyentes. Que estemos todos los días orando y buscando a Dios. La práctica que se está dando en la vida privada puede llegar a ser muy diferente a lo que está ocurriendo en la vida pública. Destacando un famoso escritor que se llama Grace Davis, y él destaca un fenómeno que dice: va a haber mucha gente que cree sin pertenecer, que no se quiere identificar con, pero que cree en. Y esto es parte de lo que está ocurriendo en Europa. Lo que está ocurriendo en Europa por lo que sucedió desde la época de la razón, la época de la Ilustración, ¿os acordáis? Siglo XVI, siglo XVII, cuando nosotros vimos que la razón tomó el espacio público y dijo: cualquier cosa que no se pueda razonar no es válida. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con fe, con creencia, quedó reducido al espacio privado de las personas. Pero decir en público que tú tenías fe era decir: yo soy una persona que no razona. Porque la razón llegó a ser la reina del baile. Y la razón era más importante que cualquier otra cosa. En el posmodernismo en el que estamos viviendo todos, la razón ya no es la reina del baile. Ahora ha perdido otra vez. Y entonces, ahora en el posmodernismo se desarrolla todo este proceso de mantener separada la fe entre la vida pública y la vida privada. ¿Qué puede significar todo esto para nosotros y para la misión? ¿Qué puede significar esto de Hechos capítulo 17 con lo que yo estoy diciendo en esta noche para vosotros, madrugada para mí? Pablo inicia su discurso en Hechos 17, inicia su discurso desde lo que no desde lo que sus ojos ven y su corazón siente. Escucha cómo empieza Pablo su discurso. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él, aunque está viendo y está sintiendo lo que pasa en Atenas, mira cómo empieza él en el versículo 22. Entonces Pablo se pone en pie y les dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Pablo no inicia su proceso misionero basado en lo que ve en sus ojos y siente en su corazón.
Nosotros no podemos seguir caminando en la obra misionera si vamos a basar nuestra misión en lo que ven nuestros ojos o siente nuestro corazón. Porque lo que ven nuestros ojos es muy malo. Lo que siente nuestro corazón es este celo, este dolor. ¿Por qué? Porque vivimos en una Atenas que está entregada a la idolatría. Pero Pablo inicia su discurso diciendo que él lo que está viendo es que los atenienses son muy religiosos y que incluso tienen un altar al Dios no conocido. ¿Sabes lo que Pablo está haciendo? Pablo lo que está haciendo es que está iniciando su obra misionera, no desde lo que ve, sino de lo que él conoce de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, no tienes que buscarlo, pero escúchalo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Sabes cómo se llama este principio de Romanos capítulo 1? El principio de la revelación natural. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Que Dios puso dentro del ser humano su aliento. ¿Os acordáis del libro de Génesis? ¿Os acordáis que cuando Dios crea al hombre, luego sopla sobre él su aliento de vida, espíritu? Dios colocó en el ser humano una revelación natural sobre Dios mismo. No somos nosotros sencillamente como misioneros los que llevamos a Dios a un lugar. Es que Dios ya ha estado ahí, Dios ya está ahí. Dios infundió de su espíritu y su presencia en el ser humano. Y esa revelación de la existencia de Dios subyace en el ser humano, está en el ser humano. Y esto tiene un alto significado para la misión en pandemia y post-pandemia. En Europa, y yo me atrevo a decir, en todas las naciones del mundo, tenemos que recordar que hay una semilla plantada en el corazón del hombre. Nuestra misión no puede comenzar desde cero. Nuestra misión no puede caminar desconociendo esta parte de la revelación natural de la obra de Dios que va más allá de nuestro trabajo. Tenemos que enfocarnos en esa semilla. Debemos enfocar nuestros mejores esfuerzos a regar esa semilla que Dios ya plantó. Por eso la palabra dice que esta es su misión y no es nuestra misión. Nosotros trabajamos para la misión de Dios, pero no porque nosotros construyamos la misión de Dios. En el caso de Europa, que es el caso que nos convoca en esta noche, este continente europeo ha sido expuesto al Evangelio por siglos y milenios. Escúchame, no es que el Evangelio va a llegar a Europa, es que el Evangelio ha llegado a Europa desde hace siglos y milenios. Y tenemos que pensar qué ha pasado con esa semilla durante siglos. Pues yo os digo lo que puede llegar a pasar con esa semilla durante siglos. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios sembró una semilla. Y esa semilla está en el corazón de los europeos. Y lo que Dios nos está pidiendo en este momento, en post-pandemia, es que nosotros nos dediquemos a regar esa semilla que Dios ya ha colocado en el corazón de los europeos. Lo que Dios nos está diciendo es no nos podemos callar, tenemos que seguir adelante. Aunque cuando nuestros ojos ven a Europa, ven una Europa entregada a la idolatría, ven una Europa entregada al posmodernismo. Pero Dios nos está pidiendo que nos dediquemos a regar esa semilla. Queridos hermanos, pastores de las iglesias del NET, os agradecemos de todo corazón de pensar en Europa como un campo misionero. Gracias por los esfuerzos que estáis haciendo de enviar obreros a un continente que arde en la idolatría.
que está perdido en sus propios caminos. Pero, ¿sabes? Esto nos tiene que animar a seguir caminando. Esto nos tiene que animar a seguir pensando en la misión en estas tierras. La semilla de Dios está plantada y Dios nos está pidiendo en este tiempo que nosotros salgamos a regar esa semilla, porque cuando esa semilla se riega, la palabra de Dios dice que da fruto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que este llamado que Pablo hace en Atenas y les dice, vosotros tenéis una escultura al Dios no conocido. Fijaros, los atenienses tenían una estatua a un Dios que ellos no podían entender. Esto no es solo idolatría e ignorancia. Esto es un llamado de conciencia. Ese llamado de conciencia que el hombre tiene por dentro sobre el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Esto es lo que pasa. Para que cuando Pablo predicó el evangelio en Atenas, él les dice, para que busquéis a Dios y en alguna manera podéis hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Pues mira, yo os quiero recordar a vosotros una frase de uno de vuestros más insignes escritores, Mario Vargas Llosa. Escucha lo que Mario Vargas Llosa dice. Soy un agnóstico. Más bien, si es que soy algo, alguien que se declara perplejo e incapaz de creer que Dios exista o que Dios no exista. Para hablar de poetas, pues os dejo ahí esa frase de uno de vuestros célebres escritores. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, no estoy diciendo que Mario Vargas Llosa es creyente. No lo sé, espero que sí, en el nombre de Jesús que lo sea. Pero ¿sabes? Cuando una persona como él suelta una frase como esas, lo que está mostrándome de nuevo es la confirmación de Hechos capítulo 17. Hay una semilla por dentro en su corazón. Él dice, yo no puedo afirmar que Dios exista, pero tampoco puedo negar que no exista. Y en miles y millones de personas alrededor del mundo existe esa semilla. ¿Qué ha traído la pandemia? Ha traído una pregunta, ha despertado una pregunta. Y este es nuestro tiempo. Este es el tiempo para seguir caminando, porque ahora esa semilla es como que la pandemia hubiera quitado un poco de piedra, un poco de escombro, un poco de raíces, y la semilla ahora está un poco más a flor de la tierra para ser regada. Y es por eso que yo te desafío y te animo. Si tú pensaste que porque llegó la pandemia nosotros íbamos a detener la obra misionera, si alguno de nosotros pensó que porque llegó la pandemia nosotros ya no teníamos que hacer la obra misionera, yo os desafío en esta noche. No, este es el tiempo. Si hay un tiempo propicio para gritarle al mundo que nosotros conocemos al Dios que ellos desconocen, es este tiempo. Porque la pandemia ha descubierto mucho más esa semilla que está plantada en el corazón de la raza humana. Es tiempo de regar. Es tiempo de seguir con nuestros mejores esfuerzos para regar la semilla y para mostrarle al mundo aquella estatua al Dios no conocido. Lo que vosotros no conocéis, nosotros conocemos. Termino diciendo que en este pasaje de los atenienses, ¿cómo termina? Pues no termina tan bien como posiblemente Pablo hubiese querido. Porque cuando los resultados, versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, ahí te quedas, hasta luego, nosotros nos vamos. Sí, posiblemente los resultados no eran lo que Pablo esperaba. Y los resultados que algunas veces nosotros vemos en la misión posiblemente no son los que nosotros esperamos. Pero solo para que lo meditéis. ¿Sabes quiénes conocieron a Jesús en Hechos 17? Dionisio. Fue uno de los que no se fue, sino que conoció a Jesús con la predicación de Pablo. Dorcas. ¿Sabes?
Si yo os leyera la historia de Dionisio, pero no tengo el tiempo. Dionisio que según algunos de los escritores escribió las constituciones apostólicas, carta importantísima en el desarrollo de la Iglesia de los primeros 100 años. Fue el primer obispo de Atenas. Sí, eso es lo que necesitamos buscar. ¿Dónde están esas personas que se van a entender el Dios no conocido, que lo van a conocer y que posiblemente no serán las masas, posiblemente, pero serán aquellos que cambien la historia, que le den un vuelco a la historia? Personas como Dionisio que escuchan nuestro mensaje y luego Dios los usa para que ellos mismos sigan llevando el mensaje y miles de miles puedan conocer a Jesús. Busquemos a los Dionisios. Sigamos regando la semilla, porque en medio de los que se burlan y en medio de los que no nos quieren escuchar, sin embargo, vamos a encontrar a estos hombres y a estas mujeres que están representadas en Hechos capítulo 17. Y nosotros, al haber regado la semilla, lo que vamos a estar haciendo es lo que los agricultores llaman la multiplicación del grano. Yo no sé de agricultura y muchos de vosotros sabéis muchísimo más que yo, pero muchos de vosotros entendéis qué es la multiplicación del grano. Cómo cuando el grano cae a tierra y muere, se puede multiplicar y de un grano se puede convertir en 1000. Eso es lo que Dios sigue buscando con nosotros en el proceso de la obra misionera. Quiero orar con todos y cada uno de vosotros. Quiero decirte que es en este momento donde tenemos que tener más ánimo y más fuerza para volcarnos a compartir el Evangelio en todas las naciones de la tierra. Este es el momento de poner todo lo que nos queda. Vamos, no nos queda mucho tiempo. Tenemos que poner todo lo que nos queda en nuestras manos para que el Evangelio pueda seguir llegando hasta la última frontera. Y no olvidéis, nuestro proceso misionero post-pandemia no comienza de ceros. Nuestro proceso misionero en pandemia y post-pandemia comienza en la semilla que Dios ya sembró. Nosotros somos los responsables de regarla. Ora conmigo en esta noche y afianza, afirma, convalida de nuevo este pacto con Dios para la obra misionera. Señor, te damos gracias por tu misericordia y te exaltamos por lo que tú estás haciendo. Es increíble que el mundo ahora esté metido en una paradoja y que esa pregunta que no pueden responder, nosotros sí la podamos responder por la revelación de tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que nos animes ahora a seguir con más fuerza, con más denuedo, la predicación de tu palabra en Europa, pero también en todas las naciones de la tierra. Señor, ahora que esa semilla está al borde de la tierra, ayúdanos a regarla. Ayúdanos a seguir haciendo nuestros mejores esfuerzos para buscar a Dionisio, para buscar a estas mujeres, que tú las tienes preparadas, porque luego traerás tu multiplicación, como siempre lo has hecho. Rogamos en el nombre de Jesús que desde nuestras iglesias, desde NET Global, nosotros entendamos la oportunidad que nos estás dando y nosotros podamos asumir con valentía la tarea que tenemos por delante. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga muchísimo, queridos hermanos. Espero veros muy pronto.